después, ya cuando estaba como en preparatoria, seguía siendo un poco rebelde, pero yo no hacía tantas tonterías. Y comencé a tener unos sueños muy transitorios con cierto chico que conocía en la vida real. Entonces todo comenzó muy extraño porque yo estaba en el sueño y él aparecía como en el trasfondo, ¿no? O sea, yo estaba haciendo algo y él estaba atrás y podía verlo y comencé a notarlo. O sea, en mis sueños comencé a notar que siempre estaba presente. Entonces, después ya empecé a entablar unas conversaciones con él y él me decía que él estaba ahí para protegerme y en ocasiones yo tenía problemas en mis sueños y yo lo llamaba y él llegaba y me ayudaba. Pero fue muy extraño porque todo comenzó como por ciertas etapas, ¿no? En el principio en el que pues simplemente sueñas y al despertar recuerdas lo que soñaste y dices, ay bueno, esto fue extraño. Después pasé a la siguiente etapa en la que me daba cuenta que estaba soñando, o sea, en el momento del sueño yo decía, es que esto es un sueño. Y trataba de cambiar el rumbo de las cosas o de hacer ciertas cosas para poder despertar o para poder salir de ahí. Entonces él poco a poco iba apareciendo en ese tiempo y llegó un momento en el que yo sabía que estaba dormida y que estaba en ese lugar y que pues en cierto momento podía despertar y empezaba a sentir cuando ya iba a despertar. Entonces yo estaba con el chico y le decía, ¿sabes qué? Ya me voy a despertar, y él me decía, no te preocupes, yo siempre que estés despierta voy a estar ahí. O sea, yo voy a estar contigo, este es el medio en el que yo me comunico contigo, pero yo voy a estar ahí. Entonces en muchas ocasiones yo lloraba y le decía que no quería que se fuera y que quería estar con él. Y me decía, es que yo siempre voy a estar ahí. Entonces comencé a tener ese tipo de sueños y él me enseñó, se puede decir de cierta forma, a que mis sueños fueran más lúcidos y más controlables. Me enseñó a hacer cosas dentro de mis sueños. Bueno, en sueños puedes hacer todo lo que quieras si sabes cómo hacerlo. Entonces él me mostró la forma de aprender a volar en los sueños, supuestamente. Entonces él me llevaba a lugares que realmente yo no conocía. O sea, yo volaba con él y llegaba, por ejemplo, a ver muchos árboles, un bosque, otros lugares que no conocía, países, ciudades, personas. Entonces me enseñó a hacer ese tipo de cosas, como a viajar a otros lugares y a defenderme de cosas dentro de ellos, porque él me decía que estábamos como en otro mundo en donde pues yo tenía que protegerme. Y de hecho sí, o sea, llegaban personas que querían atacarme o que querían atacarnos. Usualmente siempre era él el que me salvaba, pero después comenzó a enseñarme cómo defenderme. Y en sueños pues yo podía hacer lo que fuera, ¿no? Podía mover cosas con la mente, podía destruir cosas, ser muy fuerte, saber pelear muy bien, enfrentarme a cualquier cosa. Y o sea, él me enseñó a hacer todo ese tipo de cosas. Y pues pasó el tiempo y esto fue como aumentando y aumentando y aumentando. Y llegó el momento en el que pues fue muy extraño, porque a veces yo soñaba o estaba dormida y pues no sabía qué había pasado en realidad y qué no, porque soñaba la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que iba a pasar o lo que había pasado o lo que estaba pasando, y despertaba y yo creía que lo había vivido o que realmente había pasado, y me sacaba mucho de onda ese desbalance, ¿no? Estaba como bueno, viviendo por un lado en mis sueños y viviendo por otro lado en la realidad, y había un punto en el que estos se juntaban. Estuve así durante mucho tiempo y pues aprendí muchas cosas, a hacer muchas cosas, a controlar, a despertarme cuando yo quería, o dormir cuando yo quería, a soñar lo que yo quería, a ver aquí, bien, y a
no sé, tal vez aprender un poco o saber un poco de la realidad y lo que iba a pasar estando dormida. Pasó el tiempo y, o sea, duré muchísimo tiempo soñando con esta persona que tenía la imagen idéntica de alguien que yo conocía en realidad. Pero yo le llegué a preguntar varias veces a esa persona que, o sea, si tenía alguna relación con lo que estaba soñando, porque duró mucho tiempo, muchos años. Y pues esta persona me decía, no, pues no, yo no sé nada sobre eso. Ya más adelante, hablando con esta persona en sueños, él me decía que no era esa persona, sino que él había tomado esa imagen para acercarse a mí. Y como era una persona que yo apreciaba mucho, pues él quería tener como esa imagen y ese sentimiento que yo tenía hacia esta persona, y que pues simplemente lo había tomado, que en la realidad pues él no era así, ¿no? Y también me comentó en varias ocasiones que pues que le estaba para protegerme, que lo habían enviado para protegerme, y que el hecho de soñar con él y el hecho de todo eso era pues una forma de ayudarme, de prepararme y de comunicarse conmigo. Esto sucedió por mucho tiempo y bueno, ya después vinieron cosas un poco más fuertes. Obviamente de todo esto que les estoy contando ustedes van a pensar que estoy loca, y incluso yo lo pienso y también digo estás loca. Pero ya después, en la vida real, comenzaron a ocurrir ciertas cosas y ciertas circunstancias. Se puede decir que según lo que me decía este chico era que yo me estaba preparando, ¿no? Como muchos lo llaman el despertar de... pues el despertar de tu alma, o como sea, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces que yo estaba pasando por esta cierta transformación y que me iban a pasar muchas cosas, ¿no? Que iba a haber muchas cosas y que iba a saber muchas cosas y que lo iba a confundir y que me iba a confundir y que me iba, no sé, a sentir débil, como sea, pero que él estaba ahí para ayudarme, ¿no? Entonces, pues sí, realmente sí, tal vez me clavé mucho, tal vez, no sé, son locuras, o no lo sé. Pero comenzaron a ocurrirme cosas realmente difíciles en la vida real, ¿no? El hecho de que todo comenzó, por ejemplo, viendo sombras, ¿no? O sea, comienzas a como que de reojo ver sombras, ya sea blancas o sea oscuras, y que pasan rápidamente. O el hecho de empezar a escuchar sonidos de, no sé, tal vez cosas moviéndose o como sea. Y ya después creo que de las cosas más fuertes que me pasaron era que yo sentía presencias y sentía como me tocaban al dormirme o al recostarme, y por la noche sentía como se subían a mi cama y se recostaban a mi lado. Y de hecho empecé a según yo, saber cosas, ¿no? O sea, cosas muy locas. Que pues sí, yo se lo he platicado a algunas personas y me dicen, no, pues es que sí, o sea, eso suena como a un despertar, ¿no? De conciencia. El hecho de que yo empezara a tener como información extraña o información, no sé, que la mayoría de las personas piensa que está loco, sobre cosas, no sé, más allá de nuestro entendimiento. No los voy a marear diciéndoles como qué cosas, porque realmente es muy complicado. Una de esas cosas que es, supongo que la que les puedo decir que no está tan enredada, es que nosotros realmente estamos viviendo en un universo que está conectado con otra mente. O sea, es como si nuestras neuronas dentro de nuestra mente tuvieran vida y fueran conexiones, como si dentro de nuestra mente fuera el universo en el que nosotros estamos, y dentro de nuestra mente precisamente pues existen todo ese tipo de cosas inimaginables que nosotros podemos pensar, pero que realmente existen. Por ejemplo, tú te puedes imaginar un perrito corriendo y luego se tropezó, y eso existe, pero existe en ti. Entonces nosotros estamos viviendo en algo parecido, se puede decir en la mente de alguien, ¿no? Todo nuestro universo puede ser conexiones neurológicas, bla bla bla. O sea, ese tipo de cosas muy complicadas que no quiero decir ni quiero entrar en debate, pero nada más es un ejemplo.
Entonces, pues ya después comencé a tener como cierta información y juntar esto con el otro, con sueños, vivencias, bla bla bla, y fue muy complicado. Fue una etapa de duelo muy fea porque era totalmente confuso. Ya era tanta la información que yo tenía que no sabía realmente qué era real o qué no, o qué información era verídica, o si realmente todo lo estaba imaginando y ese tipo de cosas. Total que me dañó tanto que yo mejor decidí empezar a ignorarlo y empezar a tratar de ya no soñar, ya no pensar, ya no nada, porque eso me estaba pues vaya volviendo loca, ¿no? Y pues sí, ese fue mi método de protección, y pues hasta el momento me ha servido porque empiezo a sentir cosas o empiezo a escuchar cosas o a ver cosas y lo único que hago simplemente es ignorarlo. Y no es que desaparezcan, obviamente no desaparecen, pero simplemente ya no te afectan. Tal vez suena loco, tal vez sí estoy loca, pero pues son varias de las cosas que me han pasado, varias de las cosas que yo digo que son, pues vaya, relevantes. Y pues ustedes dirán si lo pueden creer, si no lo pueden creer. Yo no busco convencer a nadie, simplemente estoy compartiendo lo que me ha sucedido. Y pues si ustedes tal vez han pasado por algo parecido o creen entender cierta parte de lo que me ha pasado, pues espero que me lo compartan, que me lo escriban, que me digan a ustedes qué les ha pasado, si han llegado a tener como esa sensación de que realmente hay algo más. Me gustaría escucharlo. Y pues muchas gracias por estar conmigo, por escucharme, y espero que les haya gustado.